Buenos días, feliz sábado. Ahora sí se escucha mejor. Bien, hermanos, vamos a tener el repaso de la lección, la cartilla, como se conoce, que ha comenzado un nuevo trimestre que es titulado La promesa y el pacto de Dios. ¿Cuántos tienen su folletito? ¿Puedo verlo? A ver, ¿pueden levantarlo? A ver. Ahí está, hasta Mauricio lo tiene ahí listo también. Gracias. Bien, esperamos que esta semana usted haya tomado a bien hacer la lectura. No importa si usted estuvo de vacaciones, no importa si usted andaba allá en Guanacaste, en Limón o en la zona sur, a donde usted haya andado, yo espero que usted haya estudiado su lección, la lección de escuela sabática. Bien, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Bondadoso Dios y Padre, esta mañana tenemos el privilegio y el gozo en nuestros corazones de congregarnos en tu templo para adorar tu nombre, para darte la honra y la gloria que tú te mereces. Permite, Señor, que así como tú diste bendición a Adán y a Eva, puedas bendecirnos a nosotros también. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el título de la lección de esta semana, ¿alguien se acuerda? Allá, ¿alguien se acuerda del título? ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Así como dirían los muchachos ahora, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y entonces eso vamos a estar estudiando esta mañana. Lo hemos dividido en dos partes. Vamos a ver primero la parte que habla acerca del Dios creador y después vamos a ver la segunda parte, es qué fue lo que pasó con la creación después que el pecado entró. Y entonces vamos a ir contestando algunas preguntas en cada una de estas secciones. Solo 2 secciones vamos a ver, pero cada sección lleva sus preguntas. ¿Está bien? Entonces, la primera pregunta a contestar esta mañana, y usted tiene que tomar su Biblia porque tengo algunos versículos que puede usted encontrar ahí, y no sé si tenemos un micrófono para que alguien nos ayude. Sí tenemos, porque sí me gustaría que participen. En cada pregunta que vamos a generar, va a haber un versículo que vamos a leer y usted puede opinar respecto a eso. Lo primero que vamos a definir esta mañana es ¿qué es lo primero que la Biblia define? ¿Qué es lo primero que la Biblia define? Escuche bien la pregunta. ¿Qué es lo primero que la Biblia define? Y si alguien puede leer 2 versículos nada más en esta pregunta. Génesis 1:1 y el Salmo 100, el verso número 3. A ver, los que están allá atrás con el micrófono, ocupo que usted lea así con su Biblia en mano, que me diga, pastor, mira, aquí la Biblia define esto y esto. Vamos a escuchar allá al hermano. Génesis 1:1, en el principio creó los cielos y la tierra. Gracias. ¿Qué es lo que define Dios en Génesis 1:1? Ok, lo primero que la Biblia define, hermanos, es que no somos el producto de la casualidad, que usted y yo no estamos aquí porque a alguien se le ocurrió, porque hubo una explosión, porque comenzaron a suceder procesos ahí bien difíciles y entonces usted y yo llegamos a la existencia. La Biblia lo primero que define es, en el principio Dios creó. Eso es lo primero que la Biblia define. ¿Quién tiene el Salmo 100, verso 3? Allá hay una mano, allá atrás, la hermana que está de rojo. Vamos a escuchar el Salmo 100, verso 3. La lección tenía más versículos, pero solo 2. Dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Muchas gracias, hermana. ¿Qué dice el salmista? ¿Qué es lo que debemos reconocer? Que tenemos un creador, ¿verdad? Y yo les voy a decir algo. La Biblia no trata de dar explicaciones respecto a esto. La Biblia simple y sencillamente así, de una forma llana, dice, Dios es el creador de todas las cosas. Ahora, hermanos,
al escuchar esta declaración, algunos han llegado a tener serios problemas hoy día. Y entonces se necesita un elemento muy importante para creer que Dios es el creador. ¿Cuál creen ustedes que es ese elemento? La palabra, dice el hermano. Ok, vamos a ver qué dice Hebreos capítulo número 11 y el versículo número 6. A ver, ¿alguien puede ayudarme por aquí adelante para que participemos todos? ¿Cuál es el elemento principal que ocupamos para creer que Dios es el creador? A ver, Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Alguien se anima aquí adelante? Estamos en la primera sección hablando acerca de Dios el creador. Ya vimos qué es lo que la Biblia define así de entradita, que hay un creador. Ahora vamos a ver cuál es el elemento que se ocupa. A ver, allá Omar, ¿lo tiene listo? Léalo, por favor. Aquí adelante tenemos a Omar. Recompensa a los que lo buscan. Omar, ¿cuál es el elemento que se ocupa para creer? La fe. La fe. Hermanos, miren ustedes qué increíble. ¿Por qué se necesita la fe? Aunque la Biblia de entrada dice, miren, Dios es el creador de todas las cosas, pero ustedes saben que hoy hay personas que ponen en tela de juicio esa declaración. Y hoy en día hay muchas teorías acerca de cómo es que todo esto ha llegado a la existencia. Y algunos hablan acerca de la evolución, por ejemplo, hablan acerca de las teorías del Big Bang, la gran explosión, como todo esto ha llegado. Y hay ahí otras teorías, pero hermanos, revisando un poco los materiales, hasta para eso se ocupa fe. Por ejemplo, yo hablaba con alguien esta semana y le decía, mira, supongamos que eso sea cierto, ¿por qué nosotros hasta ahorita no hemos encontrado personas o animales en ese lapso de transformación? Por ejemplo, los que dicen que venimos del mono, los seres humanos, hacen ciertas figuritas que van como en una escala, progresando desde el mono, de ahí van, así como comienzan así como, y van subiendo hasta que llegan a estar guapos y guapas. Pero yo le decía a ese alguien, ¿por qué no hemos encontrado a alguien en ese proceso de transformación? No se ha encontrado. Así que se ocupa, hasta para creer en eso se ocupa la fe. Así que hermanos, pero la Biblia establece que para creer que Dios es el creador es sencillo, hermanos. ¿Qué es lo que se necesita? Fe. Y entonces hay muchas cosas que quizás no tienen explicación. Quizás hay muchas cosas que usted quizás no pueda comprender. Lo único que usted necesita es decir, yo creo. Así que ahí ya contestamos la pregunta número 2. Vamos a la pregunta número 3, hablando acerca de la creación. ¿Qué frase define la obra de la creación de Dios? Y ahí voy a pedirles que alguien pueda leer Génesis 1:31. Cuando la Biblia define la obra de Dios, ¿cuál es la frase que lo define? En realidad, en el capítulo 1 hay varios versículos que definen eso, pero yo creo que el más importante es el versículo 31. ¿Quién lo encontró? Aquí. Ok, tenía allá atrás, Génesis 1:31. ¿Sí? 1:31. Dice así: y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Gracias. ¿Cuál es la frase que define la obra de Dios? ¿Cuál es la frase? Miren, en esa frase se repite como, déjenme ver, aquí anoté yo los versículos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. En el verso 4, en el verso 10, en el verso 12, en el verso 18, en el verso 21, en el 25 y el 31 que acaba de leer la hermana. Cuando Dios estaba creando, lo primero que hace es definir la luz de la oscuridad, y entonces dice, y vio Dios que era
bueno, y esa frase, y vio Dios que era bueno, se fue repitiendo, pero en la séptima vez le añadió ahí un intensivo, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. El hermano allá atrás usó la palabra perfección, o sea, lo que estaba diciendo es que lo que Dios creó, hermanos, era súper bueno y bueno. Y antes de ir a la sección 2, para hacernos la pregunta que qué es lo que sucedió, ahora vamos a ver cómo o qué características tenía Adán y Eva cuando fueron creados, que eran parte de lo bueno en gran manera. Ustedes se acuerdan que cuando crea a Adán y estaba solito, allí hay una frase que Dios dijo, bueno, esto no está bueno. ¿Verdad? Entre las 7 veces que Dios dice que era bueno, hay una vez que dijo Dios, aquí hay algo que no está bueno. ¿Qué era lo que no estaba bueno? ¿Y eso sigue siendo verdad o ya no? ¿Ah? Sigue siendo verdad, ¿verdad? No es bueno que estemos solos. Veamos el versículo de memoria de esta semana. Génesis 1, 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Cualquiera que lo encuentre, entonces puede leerlo. Ok, allá atrás hay un versículo, hermano, allá. Léalo, por favor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los creó. Muchas gracias, hermano. A ver, ¿cuáles eran las características especiales que tenían Adán y Eva? Fueron creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Significa eso que físicamente eran igual a Dios? A ver, ¿significa eso que físicamente eran igual a Dios? A ver, hermano, ¿ustedes leyeron su cartilla esta semana? ¿Ah? ¿Eran físicamente igual a Dios? Ya se dividió el pueblo aquí esta mañana. Porque si eso fuera correcto, entonces los hombres y las mujeres entraríamos en conflicto. Porque ustedes se han fijado que aunque los seres humanos somos de la misma naturaleza, somos seres humanos, pero vea usted que la fisionomía y la forma del hombre y de la mujer son diferentes, ¿verdad que sí? Entonces ahí tendríamos algún conflicto. Entonces, imagen y semejanza no tiene nada que ver con la parte física, sino con la parte de carácter de nuestro Dios. Y eso lo vemos definido en el estudio que hemos estado viendo esta semana. ¿Cuál era la diferencia? Y esa es la pregunta que sigue, entre Adán y Eva, que eran parte de la creación, y el resto de la creación y los animales. ¿Cuál era la diferencia de eso? Por ejemplo, vamos a leerlo para ayudarnos en Génesis capítulo 2, versículo 7, y alguien más que ayude a encontrar Génesis 2, del 18 al 25. Y con esta pregunta, o con estos versículos, entonces contestamos la pregunta, ¿qué es lo que distingue a la raza humana de cualquier otra creación divina? Eso ayudando a la pregunta anterior, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Cuál es la característica más bien que nos identifica con Dios? Habíamos dicho, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no tiene nada que ver con lo físico, tiene que ver con otros detalles. Leamos Génesis 2:7. Aquí que me ayude Mauricio, aquí adelante, le mando a Mauricio, para que tengamos la oportunidad de participar más. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue al hombre un ser viviente.
Ok, miren ustedes qué interesante. Todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios, ¿cierto? Y dijo Dios, sea tal cosa, y llegó a la existencia. Pero cuando llegó Adán y Eva, ya eso no fue así. ¿Verdad que no? El hombre fue salido de las manos de Dios. O sea que Dios se tomó la gracia, el cuidado de formar a Adán y a Eva y pues darle la vida. Ahí dice que Él le dio el soplo de vida y entonces el ser humano fue un ser viviente. Génesis 2, versículo 18 al 25. Aquí el hermano... sí, el hermano Brenes. Veamos otro detalle que hace diferente al hombre. Sí, amén, hermano. Amén. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, eso es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Muchas gracias, hermano Brenes. Muy bien, entonces vean ustedes que aquí el versículo que nosotros acabamos de leer define la parte que habíamos dicho hace un rato, que no era bueno que el hombre esté solo. Sin embargo, también dice que no solo fueron creación de Dios, no solo salieron de las manos de Dios, ellos como creación fueron puestos por encima de la creación. En otras palabras, fueron puestos como gobernantes de la creación. Eso era la diferencia entre Adán y Eva y el resto de la creación. ¿Cuáles eran? Dos. Número uno, fueron salidos de las manos de Dios. Y número dos, recibieron de Dios autoridad para gobernar el resto de la creación. Todo lo demás estaba sometido a los pies de Adán y Eva. ¿Qué les parece? Y bien, vamos a la última pregunta de la primera sección. Esta es bien interesante y ocupo que usted me ayude a contestarla. ¿Qué significa que Dios haya bendecido a Adán y a Eva, según Génesis 1, 28 y 29? Si alguien lo encuentra y puede leerlo, y contestamos, ¿qué significa o qué significó que la Biblia diga que Dios bendijo a Adán y a Eva? Génesis 1, versículo 28 y 29. Allá atrás. Le dice Adán a Eva, dejará al hombre de su padre y a su madre y serán una solo. Y bendijo el matrimonio. Esa fue la primera parte. El sexo no es pecado. Porque muchos del mundo dice especialmente que la manzana de Eva fue el sexo, nada que ver. Pero sí la Biblia dice de que la desobediencia de Eva fue que trajo todo esto. Ok, gracias. Vamos a leer el versículo porque siento que si no leemos el versículo no contestamos la pregunta. Allá atrás la hermana, léanos el versículo 28 y 29. Vamos a contestar la pregunta. ¿Qué significa que Dios bendijo? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que en él hay fruto y da semilla.
estos los serán para comer. Muchas gracias. A ver, ¿alguien me ayuda? ¿Qué significa la expresión y bendijo Dios? Según el texto que acabamos de leer. Anímense. A ver aquí. Dice la hermana que los casó. Bueno, fue la primera boda. Muy bien, gracias. ¿Otra? Les dijo que se multiplicaran. Muy bien. ¿Algo más? Hermanos, cuando hablamos de bendecir, hay un elemento que no tiene nada que ver con las cosas materiales, pero por ese elemento se reciben todas las cosas materiales. Por ejemplo, ayúdenme a encontrar Job capítulo 1, versículo 10, y si alguien lo encuentra puede leerlo. Y ahí, en aquel encuentro que Dios tiene con Satán, se define el principio de lo que estamos viendo. Job 1:10, ¿alguien lo encontró? Allá, el hermano Omar. Léalo fuerte, hermano Omar. Job 1:10. ¿Sí? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ok, deténgase ahí, lea el verso 4. Sus hijos celebraban banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. El 5 tiene que leer. Y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job lo hacía venir y lo santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado a mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esto mismo hacía cada vez. Gracias. Miren ustedes que cuando Satán viene y habla con Dios, le dice, mire que yo quería destruir a Job, quería destruir su casa, su familia, y me di cuenta, dice, que él estaba protegido y la obra de sus manos estaba, ¿cómo dice? Tú la bendecías. La pregunta es, ¿qué hacía Job para estar protegido por Dios y para tener la bendición de Dios? ¿Qué hacía? En el verso 5 dice que tenía comunión con Dios, se relacionaba con Dios, dice, y así hacía cada vez. En el versículo 10, que el hermano no escuché esa frase, pero cuando Satanás se refiere, le dice, teme a Dios, teme Job a Dios de balde, y la palabra que usa es temer, pero no es de miedo, sino de relación. En otras palabras, lo que le está diciendo es, se relaciona Job contigo, el verso 9 era, se relaciona Job contigo así nomás, dice, él se relaciona en la acusación que está haciendo porque tú lo bendices. Entonces, hermanos, ¿qué significa en Génesis 1, 28 y 29 que Dios bendijo a Adán y a Eva? ¿Qué significa? Número 1, significa que él tenía relación con ellos. Que Adán y Eva no tenían ningún problema con hablar cara a cara con Dios. Que Adán y Eva podían venir a la presencia de Dios sin ningún problema y estar sin este distanciamiento social. Y como resultado de eso, el versículo dice que Dios les dijo, mire, multiplíquense, llenen toda la tierra, sojuzguen, gobiernenla, reciban todos los beneficios de la creación solamente para ustedes. ¿Qué era lo único que ellos debían hacer? Mantener su íntima comunión con Dios. Hermanos, cuando a veces nosotros le decimos a Dios, Señor, bendícenos, en realidad, ¿qué le está pidiendo usted a Dios? Deberíamos entender, y después de esta semana deberíamos entender que bendición es, Señor, ayúdame a entrar en comunión con usted. Ayúdeme, Señor, a ser un hijo, una hija suya. Ayúdeme a andar en sus caminos. Y yo les voy a decir algo, hermano, y Jesús lo reforzó así.
Dice, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas. ¿Les gustaría decirle a Dios esta mañana, Señor, bendíceme? Algunos dicen, Señor, bendiga mi matrimonio. Lo primero que tiene que hacer el matrimonio es ir a la presencia del Señor. Bendiga a mis hijos. Lo primero que tienen que hacer los hijos es llevarlos a la presencia del Señor. ¿Está claro, hermanos? Algunos dicen, bendiga, Señor, mi trabajo, y no trabajan para el Señor. Primero el trabajo del Señor. Bien, hermanos, esa es la primera sección, la parte que habla acerca de Dios como creador. Y antes de pasar a la segunda, que es cortita, ¿se acuerdan ustedes Génesis 1:31? Y todo era bueno y bueno en gran manera. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? ¿Qué fue lo que pasó? Porque ahora no todo es tan bueno. ¿O sí? No todo es tan bueno. Usted ve que las flores se marchitan, el sol calienta más de lo normal, las parejas, los matrimonios se separan, nos enfermamos, perdemos todo lo que Dios nos ha dado como bendición, lo perdemos. Lloramos, sufrimos, y entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? Si la Biblia dice que todo era bueno y bueno en gran manera. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Aquí solo son 3 preguntas que vamos a contestar. Nos quedan como 8 minutos ya. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Ahí vamos a ver qué fue lo que pasó. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Alguien lo encontró? ¿Y quiere leerlo? ¿Miguel lo tiene a la mano? Sí, puede leerlo, por favor, hermano Miguel. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que pasó? Ok, hermano, todo era bueno y bueno en gran manera, pero existía un territorio minado. Existía un territorio que se llamaba desobediencia, rebelión. Existía un territorio que Adán y Eva todavía no conocían, pero que Dios ya conocía. Un territorio que Apocalipsis dice que allá en el cielo se originó. Un territorio, hermanos, peligroso. Y Dios de forma figurada lo expone y dice ahí que entre medio de todo lo bueno había un árbol. Ese árbol se conocía como la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y a eso fue lo único que Dios dijo, eso no es de ustedes. Eso me lo reservo. Yo tengo que decirles que el árbol no tenía ningún veneno, no era nada malo. Era el principio de no cruzar esa línea. Era el principio de creerle a Dios. Era el principio de tener fe en Dios. Era el principio de obedecerle a Dios. Y ustedes saben lo que pasó. Pregunta número 2 de esta segunda sección. ¿Qué sucedió con la relación que Dios tenía con sus criaturas? Las criaturas que llevaban la imagen y la semejanza de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Como estos son varios versículos, vamos a centrarnos quizá en uno de ellos, un par de ellos nada más. Génesis capítulo, ¿qué les dije? 3, versículos del 1 al 6. Miren lo que dice el versículo número 6. Vamos a irnos hasta el final. Al ver la mujer que el árbol era, ¿cómo era? Ven que les dije que el árbol no tenía nada de malo. Dice, al ver que era bueno, dice, para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. ¿Escucharon eso? Miren lo que dice, y deseable para alcanzar ¿qué? Les pregunto, ¿no eran sabios ellos? ¿Y cómo ustedes explican cuando Dios les dijo, mire, todos estos animales, que eran un montón, de muchas especies, dice, no tienen nombre, pónganle nombre? ¿De dónde sacaron ellos semejante inteligencia para ponerle nombre a todos esos animales? Y la Biblia dice, y así como les puso, así se llaman. Y los nombres, hermanos, escuchen esto,
Cada uno se identifica con un animal. El nombre como que lleva las características de esa especie. Así que no es que ellos eran ignorantes, no era que ellos no eran sabios, era que ya allí hay un punto que se llama duda, un punto que se originó en el cielo, querer estar por encima de Dios. Hermanos, la creación no puede estar por encima de Dios, ¿o sí? La creación siempre va a estar abajito de Dios, abajo de Dios. Ahora miren, termina diciendo este versículo: tomó de su fruto y comió, y dijo también a su marido, el cual comió al igual que ella. Les quiero hacer una pregunta aquí. ¿Satanás engañó, sí o no? ¿A quién engañó? ¿A Adán o a Eva? ¿A quién? ¿A quién engañó? ¿A Adán o a Eva? En el día jueves hay una cita del comentario bíblico que me gustaría que la leamos. Deplorable como fue la transgresión de Eva y cargada como estuvo de calamidades futuras para la familia humana, su decisión no abarcó necesariamente a la humanidad en el castigo de su transgresión. Dice, fue la elección deliberada de Adán en la plena comprensión de la orden expresa de Dios, más bien que la elección de ella, lo que hizo que el pecado y la muerte fuera el destino inevitable de la humanidad. Y termina diciendo, Eva fue engañada, Adán no lo fue. Entonces pregunto, ¿quién fue engañado, Adán o Eva? Eva. Entonces, cuando Adán comió, lo hizo de su propia voluntad, ¿sí o no? Hermanos, eso es serio. Él pudo haber dicho que no. Lo más seguro que Adán razonó así. ¿Y ahora qué voy a hacer con esta? Mi mujer Eva, si unos versículos anteriores había dicho, esto sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne. ¿Saben lo que estaba diciendo? Lo que a veces nosotros decimos, no puedo vivir sin ti. Error. Nosotros sí podemos vivir sin una mujer y sin un hombre. Lo que no podemos hacer es vivir sin Dios. Y entiéndase lo que estoy diciendo, porque no vaya a sonar grosero eso. En una relación correcta dependemos del uno al otro. Y cada quien tiene su rol dentro de una relación. Pero entonces aquí el punto, hermanos, es que el engaño fue para Eva, pero la decisión de hacer lo que no debía hacer fue de Adán. Y por eso, hermanos, dice que la maldición de este mundo no fue producto de Eva, porque algunos le echan la culpa a las mujeres. Dice, por ustedes estamos así, tenga cuidado con esos comentarios. Fue por la elección de Adán. Dice, fue por la elección de Adán que el mundo se comenzó a derrumbar. Tal vez Dios hubiese solucionado de otra manera el problema con Eva. Bien, hermanos, vamos a la última pregunta, porque yo creo que se nos está terminando, no sé quién es el que lleva el tiempo. Entonces, ¿cuál fue el fin de la relación, hermanos, que Dios tenía? ¿Cuál fue el fin? Que Eva haya sido engañada o que Adán haya decidido desobedecer. ¿La una o la dos? La dos. Y todo se arruinó, hermanos, a partir de ahí. Finalicemos con la pregunta. En medio de esta tragedia, ¿qué promesa maravillosa pronunció Dios? En Génesis 3:15. ¿Quién lo lee? Con esta finalizamos. En medio de esta tragedia, un minuto nos queda, vamos bien con el tiempo. En medio de esta tragedia, ¿qué promesa maravillosa hizo Dios? Vamos a leerlo, prefiero que lo leamos, que se escucha, que a mí me gusta que leamos la palabra del Señor, para que haya así como base, allá atrás. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Se anuncia el Evangelio, hermanos. El plan gestado desde antes de la fundación del mundo entró en acción en favor de la raza caída. ¿Saben lo que está diciendo este versículo? Mira, dice Dios, Satanás,
arruinaste todo lo bueno y bueno en gran manera, lo arruinaste, lo echaste a perder. Dice, pero quiero que sepas que va a venir alguien, dice que lo va a arreglar todo. Y ese alguien, dice, cuando venga, tú le vas a dar un mordisco en el talón. Lo vas a mordisquear, lo vas a morder. Y aunque eso duele, pues no le va a pasar nada. Y esta semana hemos estudiado esto en la semana de oración de la mañana. Cómo el enemigo hizo sufrir a Jesús. Lo mordisqueó todo. Pero ¿saben lo que hizo Jesús? Cuando murió en la cruz, dijo una frase maravillosa, consumado es. Y para los que estuvieron esta semana, entendimos mejor qué significa ser consumado. Hermanos, Jesús le aplastó la cabeza al mismo Satanás y ganó la victoria por la eternidad, para que ahora todos los que creen en el Señor Jesucristo podamos ser salvos. Que Dios me los bendiga. Les invito para que sigamos estudiando nuestra lección. En las siguientes lecciones vamos a hablar acerca del pacto. Vamos a orar para finalizar. Padre, gracias te damos por las enseñanzas de tu palabra. Agradecemos y creemos que tú eres el Creador. Gracias por los privilegios que nos has dado. Y aunque en el principio se perdió por el engaño, por la mentira, por el pecado que se incrustó, ahora a través de Jesús, muriendo en la cruz,